El objetivo del video es responder las preguntas más comunes de lo que se hacen en los exámenes de anatomía. Ningún video va a reemplazar la lectura de los textos originales. Preguntas y respuestas del nervio facial. ¿Qué tipo de nervio es y cuántas raíces tiene? Sabemos que el nervio facial es un nervio mixto y muchos autores también lo denominan complejo. Va a tener dos raíces, una medial y una lateral. La raíz medial o facial propiamente dicho es el nervio motor de los músculos cutáneos de la cara. Inerva los músculos de la mímica y controla las dimensiones tanto de los orificios bucal como del orificio palpebral de los ojos. Esta raíz sabemos que sale del segundo arco branquial. En cambio, el nervio intermediario de Kreisberg, las fibras de esta raíz son sensitivas y sensoriales, participan en las vías gustativas. También tienen fibras parasimpáticas que dan la función secretora para las glándulas submandibular y sublingual. ¿Qué tipo de fibras tiene? El facial tiene 4 tipos de fibras principales, que son las aferentes somáticas generales, las aferentes viscerales específicas, las deferentes viscerales específicas y las deferentes viscerales generales. Cada una va a cumplir una función en todo su trayecto de acción. Las deferentes viscerales generales son de tipo parasimpático y es lo que por eso es lo que se le denomina complejo a este nervio. ¿Cuál es el origen real? Va a partir de 3 grandes núcleos, que son un núcleo motor, un núcleo sensitivo sensorial y un núcleo parasimpático. A este último lo dividen en 2 núcleos. Entonces, el núcleo motor del facial está situado en la parte dorsal de la protuberancia. El núcleo sensitivo sensorial está ubicado en el extremo superior del núcleo solitario. Y el parasimpático, que va a tener dos núcleos, que son el núcleo salival superior y el núcleo lagrimal. El salival superior está ubicado cerca del polo inferior del núcleo motor del facial y el lagrimal, en cambio, está situado medial al núcleo motor. Entonces, realmente tendría 4 núcleos: el motor del facial, el núcleo solitario, el salival superior y el núcleo lagrimal. El origen aparente, por donde aparentemente sale, las 2 raíces emergen del surco bulbo-protuberancial, entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Este está lateral al nervio abducens y por delante del vestíbulo coclear o auditivo. El trayecto dentro del cráneo. Es importante aquí destacar 3 zonas principales. La fosa posterior del cráneo, el conducto auditivo interno y después el acueducto de Falopio o el conducto de facial. Es importante destacar también que el conducto auditivo interno se divide en 4 partes. La que es más importante es la fosa anterosuperior. Si les preguntan la división del conducto auditivo interno, va a ser: el conducto auditivo interno está dividido en 4. Está dividido por una parte vertical, que se le denomina barra de Willis, y una horizontal, que es la cresta transversa falciforme. ¿Cuál es la importante? Es la fosa anterosuperior. Por ahí es lo que sale el nervio facial. El nervio facial tiene 3 segmentos dentro del conducto facial, que es su tercera porción. Estos 3 segmentos miden alrededor de 30 milímetros. El primer segmento o laberíntico, el segundo segmento que va a ser el segmento timpánico y el último segmento que va a ser el segmento mastoideo. El segmento laberíntico está entre la cóclea y el vestíbulo. El segmento timpánico está en la pared medial de la cavidad timpánica, y el tercero, que es el mastoideo, este es vertical y está en la parte anterior de la apófisis mastoide. Este es importante porque está acompañado por la arteria estilomastoidea y el facial emerge por la parte petrosa del foramen estilomastoideo. Las relaciones. Va a tener relaciones en la fosa craneal, en el conducto auditivo interno y en el conducto facial, las 3 partes en las que sale. En la fosa craneal posterior está arriba del espacio subaracnoideo
por arriba y delante del nervio vestíbulo-coclear. El auditivo interno está en relación con el vestíbulo coclear y rodeado por la vaina aracnoidea. En el conducto facial sabemos que va a tener 3 segmentos. Ya los hablaremos. El trayecto extrapetroso es cuando sale del cráneo y este va a tener 2 segmentos. En la parótida, el uno va a ser supraglandular de la parótida y la intraparótida, dentro de la parótida. Si nos preguntan por dónde sale el nervio facial, es por el foramen estilomastoideo. La distribución o sus colaterales las van a dividir en colaterales intrapetrosos y extrapetrosos. Los intrapetrosos los ponen en 5 y son el nervio petroso mayor, el ramo comunicante con el plexo timpánico, el nervio músculo del estapedio, el nervio cuerda del tímpano y el ramo comunicante con el nervio vago, que es la fosa yugular. Uno de los nervios que casi siempre preguntan es el nervio cuerda del tímpano. Es importante saber ya que se cruza con los nervios del aurículo temporal, el alveolar inferior, la arteria meningia media y se adiciona al nervio lingual para cumplir una de sus funciones parasimpáticas. El nervio petroso mayor es parasimpático, el estapedio es motor y el comunicante con el nervio vago va a estar en la fosa yugular. Los ramos extrapetrosos van a ser el ramo comunicante con el nervio glosofaringio, el nervio auricular posterior, el ramo digástrico, el ramo lingual y el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. El territorio de inervación del conducto auditivo externo se denomina a esta área a la que él inerva, es el área de Ramsay-Hunt. El asa de Haller también es importante saber en el primer nervio, que es el ramo comunicante con el nervio glosofaringio. El glosofaringio con el facial forman el asa de Haller que van a rodear la yugular interna. Eso también saben preguntar, cómo se forma el asa de Haller. Sus ramos terminales van a ser 2 grandes ramos. Antes nacen a 1.5 centímetros de la bifurcación al entrar a la parótida. Cuando salen del cráneo pasan 1.5 centímetros aproximadamente y al entrar a la parótida comienza a dividirse. Se ubican lateral a la arteria carótida, a la carótida externa y retromandibular. Como les decía, tiene dos grupos terminales, 2 grandes grupos terminales. ¿Cuáles son los terminales? Son el temporofacial y el cervicofacial. Los temporales superficiales, aquí vamos a ver que se va a unir, esto es importante, los temporofaciales se van a unir con el aurículo temporal, que es una colateral del nervio mandibular del trigémino. ¿Cuáles van a ser? Van a ser un ramo frontal, un ramo temporal, un ramo nasal, un ramo labial superior y el ramo palpebral. Los frontales van al músculo frontal, el temporal va al músculo temporal, las nasales van al músculo nasal, al músculo cigomático y al canino, las labiales superiores al labio superior y al medio superior del buccinador, y los palpebrales para el orbicular y el piramidal, los músculos. Me faltaba el labial superior. Ahora el cigomato facial auricular del plexo cervical superficial.
Este va a tener ramos labiales inferiores, nervio mentoniano, ramo cutáneo del cuello. Se anastomosa con el auricular del plexo cervical superficial. Las labiales inferiores van para el labio inferior y risorio, el mentoniano para el borlas, el músculo del borlas del mentón, triangular y el cuadrado. El cutáneo del cuello va a ser para el cutáneo del cuello y al medio inferior del bucinador. Aquí también hay otros dos que no todos los libros los nombran, que es el marginal de Bockenheimer y el submentoniano de Jaffe. Estos dos últimos a veces son unas preguntas rebuscadas, pero son eh, colaterales que existen. Una forma fácil de memorizar las terminales de este nervio es colocar la mano, toda la palma abierta, en la cara. Y así vamos a tener un temporal, un cigomático, un bucal, un mandibular y un cervical. ¿Con quién hace anastomosis el nervio facial? Va a ser con el vestíbulo coclear o auditivo en el conducto auditivo interno, con el nervio glosofaringeo en el asa de Haller, con el nervio vago en la fosa yugular, con el plexo cervical. Y aquí es importante con los del nervio trigémino. Estos siempre los van a tomar. Con el nervio lingual es el más importante a través de la cuerda del tímpano. Con el aurículo temporal y con el bucal, también del B2. Y finalmente con el nervio maxilar por intermedio del nervio infraorbitario. El plexo geniano del facial, ¿qué es esto? Son lo que las múltiples ramas se comunican entre sí en el borde anterior del massetero. Esto es importante ya que si es que alguno es seccionado, como tiene todas estas ramas, va a seguir funcionando los otros nervios. La anatomía funcional, el nervio facial se encarga de tres funciones principales, que es una motora, sensitiva sensorial y secretora. Esto es fácil recordar ya que los núcleos que vimos al inicio son estos. A ver, la acción motora es el nervio de la mímica y apertura de los ojos y de los labios. La acción sensitiva sensorial, este va al conducto auditivo externo, al pabellón de la oreja y la membrana timpánica. La acción secretora por sus fibras parasimpáticas asegura la secreción de lagrimal, la secreción lagrimal y la secreción salival de la submandibular y la sublingual. Esta es, como les decía, por la unión de la cuerda del tímpano y el lingual del trigémino. Esto saqué del Atterjet. Y la frase, distinto a lo que dice Maquiavelo en El Príncipe, el fin no justifica los medios.